Soy su profe de Ilustración Digital 1 y vamos a comenzar un poco precisamente de ilustración. Pues les cuento un poquito. Hay realmente dos tipos de ilustración. Pues una es la análoga o la tradicional y otra es precisamente esta que es la digital. Entonces, básicamente, pues la ilustración es dibujar de una manera más elaborada con un fin, muchas veces pues comercial, puede ser personal, pero la ilustración digital pues nació y se dio pues para cumplir con ciertos requisitos o necesidades que había dentro del diseño. Y bueno, pues estas necesidades o estos campos en donde se aplica la ilustración. Primero sería la ilustración editorial. Estos son ilustraciones pues, para revistas, para libros, para papeles. De ahí sigue la ilustración publicitaria. Este tipo de ilustración pues tiene el fin pues de llamar la atención a un cliente respecto a cierto producto, ¿verdad? Entonces la ilustración publicitaria generalmente se trabaja en conjunto con marcas o productos pues que utilizan esta técnica para captar la atención de su cliente. Después tenemos la ilustración científica. La ilustración científica es precisamente pues, representar conceptos que se han generado a través pues, de la ciencia, ¿no es cierto? En investigación puede ser investigación dentro del área netamente científica o puede ser investigación más dentro del área docente, puede ser investigación incluso de tipo matemáticas, es decir, el tipo de ilustración científica es súper amplio porque precisamente hay un gran espectro eh, de trabajos donde se requiere representar cosas científicas, ¿verdad? Incluso en lo médico. De aquí sigue la ilustración para videojuegos o el concept art. Este es un tipo de ilustración bastante interesante, pues se trata precisamente de conceptualizar o de crear mundos y personajes para distintos fines, ya sean videojuegos, sean películas, sean series. Entonces ahorita les voy a mostrar un video que habla precisamente de estos tipos de ilustraciones y pues cuáles serían sus características. Ilustración editorial infantil. Ilustración en el diseño gráfico de 1860 al siglo XXI. Estamos acostumbrados a vivir rodeados de material visual que llama nuestra atención y nos atrapa a través de un lenguaje que complementa el escrito. Esto es todavía mayor en el caso de los más pequeños. La ilustración en libros infantiles permite que el niño pueda conocer a un personaje que evoluciona a lo largo de una secuencia narrativa. Estas imágenes también facilitan que el menor imagine ese mundo que se le ha presentado a través de las palabras. George Cruikshank fue adoctrinado en el mundo del arte desde una edad muy temprana, pues después de la escuela elementaria se volvió el aprendiz y asistente de su padre en 1821. Decidió hacer su entrada a la ilustración. The Political House That Jack Built contiene rimas políticas de Nursery, una premisa extraña pero que tal vez se puede tomar como política for dummies. Provee contexto irónico para la interpretación de las imágenes y el texto. Adventures of Tom, Jerry and Logic. Seguían los altibajos y aventuras de tres jóvenes, Tom, Jerry y Bob Logic. La serie fue un éxito instantáneo e inspiró muchas imitaciones y obras de teatro. Grimm's Fairy Tales. Es una colección alemana de cuentos de hadas por los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, publicada por primera vez en diciembre de 1812.
Ernest H. Shepard fue un exitoso ilustrador y pintor británico. Su trabajo, a menudo creado a través de una combinación de acuarela, pluma y tinta, se caracteriza por ligeros lavados de color, gráficos y contornos negros. When We Were Very Young es un libro de poesía que fue publicado por primera vez en 1924 y fue ilustrado por E. H. Shepard. Winnie the Pooh es un libro para niños que es una colección de cuentos sobre un osito de peluche y sus amigos. The House at Pooh Corner es el segundo volumen de historias sobre Winnie the Pooh y es la notable introducción del personaje de Tigre. Lola Anglada, escritora e ilustradora de cuentos infantiles, publicó mucho en revistas infantiles. Entre sus obras destacan las historias de niños como Emperet, Margarida, Narcis, entre otras. Emperet, escrito e ilustrado por ella misma, fue publicada en 1925. Margarida, escrito e ilustrado por Lola Anglada, fue publicado en 1930. Monseñor Jean Gardaix, escrito e ilustrado por ella misma, fue publicado en 1929. María Pascual inició su carrera a finales de los años 40, alternando en editoriales. Trabajó para Susaeta Ediciones, dando su nombre a colecciones como Las muñecas de María Pascual. Cuentos de Andersen. Colección de cuentos como El soldado de plomo, La sirenita, Los zapatos rojos, Pulgarcilla, entre otros. Cuentos de Perrault. Contiene cuentos clásicos como La Cenicienta, Pulgarcito y Caperucita Roja. Cuentos Diadema. Es una colección de varios cuentos realizados por María Pascual. Mariana Alcántara. Desde 2015 está dedicada a la ilustración de libros infantiles. Sus obras se caracterizan por el uso del collage y tener una paleta de colores reducida pero atractiva. Historias Meninas. El libro contiene una serie de ilustraciones de gato en situaciones cotidianas, una paleta de colores brillantes, saturados y alegres, aprovechando el contraste que se genera con la abundancia de espacio en blanco. La isla del naranjo asombroso.
En esta obra la artista busca ser figurativa al dibujar rostros. La forma de dibujar los rostros recuerda al autorretrato de Van Gogh. En la paleta de colores predominan los tonos ocres. Nadadores. Acá utiliza colores casi puros con las variaciones tonales de la acuarela. Se aprovecha la gran cantidad de aire en los fondos, el estilo es bastante abstracto y busca recrear algunos monumentos históricos del mundo. Entonces, como vimos, desde hace un buen tiempo atrás ya había una necesidad, pues, de acompañar estos textos, principalmente los que eran para niños. De ahí surge como la primera necesidad, hacerlos ilustrados, ¿verdad? Entonces ya vemos que hay varias maneras en que la gente ya empezó a aplicar estas técnicas y de aquí nace este tipo de ilustración editorial o infantil, porque muchas veces es para niños, pues. Entonces, ahorita les voy a mostrar una página que se llama ArtStation. En esta página, pues nosotros podemos encontrar muchos referentes. Aquí está básicamente toda la gente que está actualmente haciendo arte digital, se encuentra en esta página. Y es una manera, es una comunidad y donde la gente tiene esta manera, pues, de interactuar, de cambiar cosas, de intercambiar pinceles, conocimientos. Entonces, es súper útil, se la recomiendo y ahorita vamos a darnos un paseo por ahí. Las personas casi que en tiempo real. Entonces, esto es interesante esta página y más que nada nos sirve para nutrir nuestra visualidad. Y es idea, ¿no es cierto?, encontrar lo que nos resulta interesante o nos llame la atención. Y aquí mismo poder ir explorando, ¿no es cierto? Entonces, a mí sí me llamó, por ejemplo, la atención esta ilustración. Voy a entrar al perfil de la chica y voy a ver qué tiene, ¿verdad? Y de hecho está bastante interesante. Se nota que tiene un proyecto en manos que quizás es algo como, ajá, aquí dice una ilustración de un cuento infantil. Y vemos, ¿no? Que pues es bastante interesante. Se nota que ella es bastante buena en lo que hace. Y viene precisamente de este tema del diseño de personajes, ¿verdad? Del concept art. Entonces, si yo pongo aquí infantil, pues de nuevo voy a tener otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, este también me llama la atención. Y vemos que aquí es Federico Abdolkadir, el ilustrador, y podemos entrar a su perfil. Entonces vemos que igualmente él viene de, de un background de diseño de personajes, ¿verdad? De concept art, pero en un punto desarrolla estos personajes que tal vez fue para un proyecto más infantil, pero pues sí, ¿no es cierto? Siguen esta línea. Ujú. Entonces, como vemos, son ilustraciones precisamente para un juego, ¿no? Tipo móvil. Y vemos cómo ha ido desarrollando este personaje, ¿verdad? Entonces, esta publicidad en específico entraría más en el caso de publicidad para videojuegos o publicidad para marketing, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que se busca es publicitar este juego. Entonces pongamos ilustración. Bueno, ya íbamos viendo, ¿verdad?
Entonces, asimismo, dentro de este género y dentro de este mundo hay exponentes, hay gente que es muy buena en esto y pues ya es una tarea para ustedes que investiguen de qué tipo de ilustración pues les gusta y en este tipo pues qué artistas encontramos como referentes, ¿verdad? Eso en cuanto a la ilustración infantil. Aprovechemos de una vez para ver el concept art, que es la ilustración de personajes o para videojuegos, ¿verdad? Entonces esta página es mucho más rica en este sentido porque es una página que se enfoca en esto, que básicamente nació por creadores de arte digital conceptual y al fin y al cabo los que le dan uso también son los mismos creadores de arte conceptual digital. Entonces, esta es como un poco la manera en la que se ve, ¿verdad? O sea, se construyen los personajes como que de una vista principal, una vista lateral, una vista trasera, los elementos que tienen, las variantes que pueda haber dentro de este personaje. La idea es un poco traerlo a la vida, ¿verdad? Y una vez traído a la vida, pues será mucho más fácil aplicarlo, ¿no es cierto? Para lo que sea que se vaya a hacer, si va a ser animación, si va a ser ilustración mismo, si va a ser un videojuego. Entonces, uno de los ejercicios que se da bastante en este tipo de arte es precisamente explorar los rasgos, ¿verdad? Explorar las expresiones del personaje. De igual manera, el concept art, pues no solo es de personajes, también abarca lo que es fondos y lo que es mundos y lo que es todo el contexto, ¿verdad? Entonces, otra de las técnicas que se utiliza bastante dentro de de este tipo de arte conceptual es hacer ciertos elementos en 3D. Por ejemplo, no digo que aquí sea el caso, pero pudiera ser que hubieran construido el escenario básicamente así muy básico en 3D y después se hayan pintado encima de eso. Incluso con los personajes se utiliza, se construye como el esqueleto o el modelo del cuerpo y encima del cuerpo se pinta para ahorrarnos tiempo precisamente en todo esto de armar la estructura del personaje, ¿verdad? Entonces vemos que aquí lo principal es dar ideas de entornos, ¿no es cierto? Dar ideas del lugar. Incluso miren, varía en cómo este lugar se ve a cierta hora y cómo se ve a otra hora. Es más que nada para captar todos estas variaciones en la luz, ¿verdad? Como esto, ¿no es cierto? Como el personaje, cómo se vería en sus diferentes estados. No sé, en un rato se ve normal, otro rato se ve con su pintura de guerra quizás, en otro rato pues está sin nada o capaz se quemó. Es como ir viendo estas variantes, ¿no es cierto? Estos, por ejemplo, esta es una serie que se llama Bondox. Entonces vemos que es como dibujaron a los personajes, porque este no creo que haya sido el creador, pero de alguna manera pues jugó con estos personajes, ¿no es cierto? Capaz les añadió unas vestimentas o unas poses. Miren, por ejemplo, este es netamente de videojuego, ¿verdad? Incluso se representa aquí el arma y pues todo el escenario. Y aquí abajo en las variantes vemos que una tiene una espada, otra tiene otro tipo de arma, la otra está señalando. Entonces esto, ¿no? Crear variantes para darnos una idea, pues, de cómo se vería esto ya en la aplicación, ¿no es cierto?
Y como ven, pues no solo es de personajes y de escenarios, a veces también es de objetos, ¿verdad? Netamente objetos, en los que precisamente se trata de esto, ¿no? De ver cómo funcionarían, de variarlos, dónde estarían, a quién le pertenecen. Escenarios. Y bueno, dentro de la pintura de escenarios hay un concepto interesante que se llama matte painting. Y esto es básicamente hacer un collage. Es decir, esto no es un dibujo, sino es más bien una foto, ¿verdad? Elementos recuperados de varias fotos, mejor dicho. Esta cúpula tal vez hay de una foto, este edificio de otro. Y lo que se hace es armar un collage en el que se manipula la luz para dejarlo todo como si fuera parte de la misma escena, ¿no es cierto? Y esto es algo que se utiliza bastante en las producciones de cine. Antes era un trabajo que se hacía netamente a mano, que se pintaba, es decir, había que pintar con hiperrealismo en un canvas gigante para eso poner atrás y utilizarlo en la película, ¿verdad? Con lo digital, este trabajo se aceleró bastante y pues ahorita lo que se hace es utilizar, si bien elementos de collage, también a veces se mezclan elementos de 3D, pero el punto es hacer esto rápido y ágil, porque no nos podemos demorar, al fin y al cabo es simplemente para presentar conceptos dentro de una producción. Ujú. Entonces, ahorita les voy a dejar con un video que habla sobre qué es el arte conceptual y cuál es la diferencia con otro tipo de arte. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces es bastante complicado al momento en el que entramos en una industria creativa. Y eso es el trabajo de un diseñador. El principal punto a aclarar es la diferencia entre el concept art o la ilustración. Antes de ver uno contra el otro, creo que es importante saber de qué hablamos cuando nos referimos a cada uno. Para eso debemos comenzar por entender cómo trabaja la industria. Todo producto que nosotros consumamos pasa por un proceso para poder llegar a su consumidor final. En el caso de la industria del entretenimiento, tenemos que tener en consideración tres diferentes áreas: la preproducción, la producción y la postproducción. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro de cada una de ellas? La preproducción se encarga principalmente de ver todo lo que va a ser necesario para llevar a cabo el proyecto. En el caso que a nosotros nos compete, por ejemplo, del diseño, estamos hablando del BizDev, que viene del inglés Visual Development. Pero lo que aquí vemos pues es el look and feel. Dentro de ello va a venir la dirección visual. Y aquí ya diseñaremos todo lo que es personajes, props, ambientes, vehículos, etc. Pero bueno, esta etapa no solo abarca factores de diseño, también abarca otros, abarca cuestiones como el desarrollo técnico, si vamos a necesitar tecnología nueva para llevar a cabo el producto o no, los presupuestos en el caso de películas, de castear actores y demás. Aquí podemos ver dentro de la preproducción que es como si tuviéramos el alma del producto. Después de eso vamos a llevar la producción. Esta es la parte que se encarga de que todo el trabajo que se realizó en la preproducción se lleve a cabo de manera correcta con el fin de tener el producto final. Aquí vamos a crear assets, que puede ser porque se realicen modelos, dibujo cuadro por cuadro, por ejemplo en la animación. Cubre todo el proceso que es la animación, ya sea de manera tradicional o utilizando software tridimensional. Van a venir grabaciones, tanto de video como de sonido, en caso de que sean necesarias ambas. Y como lo mencionábamos, viene todo lo que se necesita para ver en la realidad al producto. Esto es como crear el cuerpo del mismo. Y por último viene la postproducción.
Aquí se realizan los efectos especiales, el armado mismo del producto, la edición, en caso de que sea necesaria para películas, series, demás. Se refinan todos los materiales. Y en ocasiones, en caso de que se realice otro tipo de productos, como puedan ser el arte del proyecto, como pueda ser detrás de cámara y demás, bueno, se selecciona el trabajo que vemos y todo el proceso que se llevó a lo largo de la preproducción se refina para que pueda tener una salida comercial. Aquí también se va a ver toda la parte de marketing. Este es un punto que tenemos que tomar en cuenta, porque todo el contenido que nosotros vemos desde afuera de la industria es el contenido que pasa por estos filtros. Todo el trabajo que se realiza se selecciona y se refina y es lo que nosotros terminamos viendo. Esto es bueno tanto para los diseñadores que trabajan en ellos como para la empresa que está realizando el producto, porque les sirve tanto a ellos como material publicitario y una forma de tener ingresos extra, como les sirve a los diseñadores para tener un buen portafolio. Pero esto es una nota que tenemos que tener en cuenta. El trabajo que nosotros acabamos viendo en redes sociales o en libros de arte no es el mismo trabajo que estaríamos utilizando para la preproducción del proyecto. Y esto es porque en la preproducción lo que necesitamos y lo que es más importante es comunicar las ideas al equipo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace cada una con esta información que ahora tenemos y con la cual lo podemos empezar a trabajar? Lo primero es entender en qué parte de los procesos trabaja cada uno. La ilustración, en la mayoría de los casos, va a estar ligada a la postproducción o a la producción, dependiendo de las necesidades de cada uno de los proyectos. Pero en su mayoría se va a inclinar a cualquiera de estas dos áreas, ya sea para realizar material publicitario o assets productivos. ¿A qué nos referimos con un asset en este caso? Asset, específicamente hablando, se refiere al material con el que trabajamos. En este caso, el tipo de asset va a depender de la industria en la que estemos trabajando, pero pueden ser texturas, pantallas de carga, iconos, ilustración infantil para libros, ilustración, por ejemplo, para juegos de carta, puede ser la ilustración que va dentro de cada una de las cartas, como lo habíamos mencionado con el material publicitario, todas las ilustraciones publicitarias que también van pues para redes sociales. Ahora bien, ¿qué pasa con el concept art? Aunque su nombre se refiera como tal a arte conceptual, en la mayoría de los casos este se refiere más hacia el diseño. Y cuando hablamos de la parte del diseño es toda esta toma de decisiones, tanto productivas como visuales. Y por esto es que el diseño se encarga de la parte de la preproducción. Como lo habíamos mencionado en la parte anterior, esta área lleva a cabo todo lo que necesitamos para saber cómo va a ser el producto. Entonces, pensando por ejemplo en el caso de la mayoría de las películas o juegos que veamos, estaríamos hablando de todos los aspectos visuales para llegar a un personaje. Ya dependiendo de cada uno de los proyectos va a variar, pero estos van a involucrar la altura, la complexión, los rasgos, cómo se viste, todo lo que involucra el proceso de tomar en su mayoría algún guión, alguna premisa con la que se cuente, con toda la información que se hizo previamente, y traducirla a un apartado visual. Aunque esto no solo involucra específicamente al área del entretenimiento, esto también ocurre para productos, donde se ven diferentes cuestiones tanto productivas, culturales, sociales, ergonómicas, como ocurre por ejemplo también en la arquitectura, en la moda y en cualquier área creativa. Esto lo decimos porque vienen a partir de la idea del diseño. Como tal, si nosotros consideramos el nombre de concept art, solo estaríamos hablando de la bajada visual que involucra un concepto.
Si bien para las industrias que acabamos de mencionar cada uno de los profesionales tiene un nombre ya establecido, por definición al momento en el que ellos conceptualizan este tipo de trabajos cabe dentro de este tipo de área. Y con esto podemos notar una pequeña distinción de cada una de las áreas. Y es que en la mayoría de los casos, porque eventualmente siempre hay algún tipo de excepción, pero de la manera más amplia de hablar, los ilustradores trabajan con propiedad intelectual que ya existe. Mientras tanto, la parte del diseño es la que genera la propiedad intelectual. Aunque al final del día, por la manera en la que las industrias creativas se han desarrollado, ninguno está peleado con el otro. Habrá ilustradores que sean completamente capaces de realizar trabajo de diseño y habrá diseñadores que sean completamente capaces de realizar trabajo de ilustración. Ambos tienen herramientas que son valiosas el uno para el otro y, como lo mencionamos, al crecer en una no está peleado con poder trabajar eventualmente en la otra. Pero sí es importante saber el tipo de trabajo que entrega cada uno, y eso es lo siguiente que vamos a ver. Cuando alguien habla de concept art, lo primero que se viene a la cabeza son este tipo de trabajos, que no tienen nada de malo, son extraordinariamente buenos y tienen un control de la técnica sumamente impecable. Sin embargo, el problema con este tipo de piezas para hablar del trabajo conceptual es el tiempo que llevaría a realizar cada una de ellas. Estas grandes ilustraciones se generan en semanas debido a la gran necesidad de detalle y habilidad técnica que requieren. Obviamente para una persona experimentada el tiempo se reduce. Sin embargo, aunque este tipo de trabajos nos comunican de manera excelente algún aspecto en particular, ya sea el ambiente que hay en una habitación, las habilidades de un personaje, los mismos rasgos o inclusive la actitud que tiene este personaje, se vuelven un poco complicadas para otras partes productivas. Al momento en el que nosotros pensamos que esto necesitara ser un modelo 3D o que se necesitara para animar en algún punto, el problema con esto es que no tenemos la vista de todas las partes del cuerpo. Nos complica un poco saber dónde están los detalles e inclusive en algunas no sabríamos cómo sería la parte inferior del cuerpo. Y es por eso que el trabajo de un diseñador se ve diferente. El trabajo de un diseñador puede verse de esta manera dentro de una lámina en la que veamos las vistas de ambos lados, que podamos ver la paleta de color. También puede nada más hablarnos de cómo sería un espacio, de qué es lo que tendría que tener el lugar y cómo sería la iluminación, cómo estaría distribuido el lugar. O una lámina buenísima como esta que muestra al personaje, los props principales que este tiene, nos da un poquito de su historia y nos permite entender por completo cómo sería en cada una de sus partes. Sin embargo, también se puede ver de esta manera, en la cual se ve un trabajo más pulido del lado izquierdo y un trabajo más práctico del lado derecho, y ambos están bien. Inclusive, en alguna etapa del proceso de producción puede ser algo tan crudo como esto, en el que nada más podamos ver proporciones, que veamos el tipo de estilo al que nos estamos orientando y que se nos presenten diferentes variantes para saber con cuál es con la que vamos a terminar. Y todo esto es porque debemos de llevar diferentes pasos, y como recordamos, todo lo que veamos en una red social está curado para poder reflejar lo que el creador necesita o quiere mostrar. Así que, ¿qué hace diferente este tipo de trabajo de las ilustraciones que vimos previamente? Bueno, a grandes rasgos tenemos que entender tres cosas para poder comprender qué hace que uno se catalogue como trabajo conceptual y el otro no. El primero tiene que ser la etapa de desarrollo. De aquí nosotros podemos entender el propósito de la pieza. Lo segundo sería entender la empresa para la que estamos trabajando, ya que cada una tiene necesidades únicas. No es lo mismo el tipo de trabajo que requiere una empresa como Marvel a un estudio indie de videojuegos.
Habrá producciones que requieran un estilo más realista y que por eso implique una mayor calidad técnica al momento de representar algo, y habrá empresas que necesiten un gran peso interpretativo y que hagan productos con una estilización más grande. Por último, otra cosa que es un factor clave es el tiempo de producción. Como lo mencionamos, todo el diseño conceptual tiene que ser más rápido que la ilustración. Así que para recapitular, cuando nosotros vemos que hay una pieza en alguna red social o en algún libro y esta nos explica diferentes cosas, como en este caso el tipo de vestimenta que utilizaría, las expresiones que se pueden realizar, cómo se va a ver por todos sus lados, y que todo esto nos ayuda a facilitar el trabajo para una empresa, para un modelador o para otro diseñador, o en casos como este que podemos ver la proporción que tendría con otro humano, que podemos ver diferentes iteraciones, que podemos estar observando el proceso y la toma de decisiones que se llevaron para llegar al resultado final, eso en la mayoría de los casos se va a interpretar como diseño. Y como lo mencionábamos, la ilustración tiende a tener un detalle muchísimo más grande, está más cuidado y su propósito no es desarrollar un producto o una franquicia, sino es exponerlo, es mostrar la belleza que puede tener o las cualidades que ya están presentes. La ilustración tiende a estar contenida en sí misma y poder resolverse con esa misma pieza, mientras que el diseño involucra un constante proceso de cambio y mejora. Cada una tiene sus ventajas y cada una es necesaria en diversos puntos de la producción. No hay una que sea mejor que la otra, es algo que tenemos que entender. Pero al aclarar cuál es el trabajo que realiza cada una de ellas, es más sencillo para nosotros dentro de la industria saber lo que queremos hacer. Si lo que queremos es desarrollar un proyecto o lo que queremos es aplicar nuestras habilidades técnicas para comunicar una escena contenida en sí misma. Si te gustó el video, no olvides darle like y comentarnos abajo. Bien, eso fue en cuanto al tema de la ilustración conceptual, el concept art, el diseño de personajes, ¿verdad? Que a mi parecer es de las ramas más nobles que hay dentro de la ilustración y a la que pues yo en un tiempo aspiré, pero es demasiada competencia dentro de este mundo, ¿verdad? Y hay gente muy buena, pero en todo caso pues este trabajo no se limita a buscar trabajo en grandes empresas o en grandes compañías, sino que muchas veces nuestros mismos proyectos o proyectos locales necesitan este desarrollo, ¿verdad? Y si es que nosotros tenemos este conocimiento, pues se nos va a hacer mucho más fácil y vamos a generar un mucho mejor trabajo cuando tenemos ya algún expertise en esta área. Eso fue dentro de este tipo de ilustración. Ahora quiero conversarles un poco de la ilustración más comercial o la ilustración más corporativa, que si bien es una de las ilustraciones que pues paga, porque es un área que en lo corporativo requiere gráfica, ¿verdad? Y cuando se requiere gráfica en lo corporativo, pues van a buscar resolverlo con un ilustrador. Pero recordemos que es corporativo y en el corporativo pues primero no vamos a tener mucha libertad creativa, tampoco vamos a poder cobrar demasiado porque siempre va a haber alguien que lo haga más barato y pues la temática o incluso el mismo estilo es ya bastante asentado y no da mucho margen a la flexibilidad. Les voy a dejar ahorita un video para que me entiendan un poco mejor de lo que estoy hablando. Si de casualidad has estado vivo y con acceso a internet durante los últimos 10 años, seguramente habrás visto este estilo de ilustraciones en absolutamente todos lados. A donde sea que voltees, te aparecen estos personajes deformes que siempre están súper activos y alegres. Corren, saltan y sonríen como si ganaran lo suficiente para comprarse una casa mientras trabajan en sus computadoras y teléfonos inteligentes. Es difícil nombrar una tendencia que haya dominado el mercado tan rápido como lo hizo el Corporate Memphis, un estilo que actualmente goza de mala fama por ser considerado un arte genérico
y sin alma. Sin embargo, el rechazo al Corporate Memphis va mucho más allá de lo que una estética por sí sola podría sugerir. Este estilo despierta debates más profundos y complejos que trascienden más allá de lo visual, tocando incluso temas sociales y culturales un tanto delicados. Pero ¿qué lo hace tan polémico y sobre todo cómo se ganó la reputación que tiene a día de hoy? Esto es Corporate Memphis, el estilo artístico más hipócrita que existe. Quizás muchos de ustedes recuerden cómo era el diseño durante los años 2000. Tenía lujo de detalles, reflejos, sombras y un millón de cosas más, pero una de sus características principales era el uso del esquemorfismo, lo que quiere decir que los elementos del mundo digital los diseñaban para replicar visualmente a sus contrapartes del mundo real, de la manera más fiel posible. Esto fue sumamente útil cuando el mundo todavía se estaba acostumbrando a traducir sus experiencias al mundo real, pero una vez que la mayoría de las personas aprendieron a usar la tecnología y la minoría que nunca aprendió se empezó a morir, dejó de ser tan práctico en ese sentido, hecho que se hizo más que evidente para mediados de la década de los 2010. Para ese entonces, los diseñadores más jóvenes se referían al esquemorfismo como de mal gusto, inútilmente ostentoso, pasado de moda y otros adjetivos con los que hoy muchos se refieren a Bad Bunny. El consenso general era que el esquemorfismo ya había cumplido su ciclo. Todo lo que tuviese texturas hiperrealistas y reflejos exagerados solo añadía ruido, desorden y hacía que la experiencia fuese innecesariamente complicada. Por esa razón, los nuevos diseñadores optaron por un enfoque más minimalista, dando paso al flat design o diseño plano. Este cambio fue impulsado en gran medida gracias a Apple y la actualización iOS 7 para los iPhone en 2013, lo que Google replicaría más adelante, para no decir que se copió, con el sistema de diseño Material Design de los dispositivos Android. Con el tiempo, el diseño plano se fue apoderando de la industria tecnológica, convirtiéndose en el estilo predominante en variedad de aplicaciones y sitios web, simplificando todo lo que veía a su paso. El afán de hacer todo lo más minimalista posible llevó a prescindir también de la fotografía, permitiendo que las ilustraciones se hicieran más populares, al mismo tiempo que se volvían más simples, más planas y más fáciles de crear. Finalmente, en 2017 aparece nuestro protagonista, el Corporate Memphis, un estilo de ilustración vectorial que se convirtió en el pináculo de esta ola de arte y diseño iniciada en 2013. Pero, ¿de dónde surge exactamente? Los orígenes del Corporate Memphis son un tanto inciertos. Algunos atribuyen su creación a la ilustradora y diseñadora Alice Lee, que colaboró con la aplicación Slack en el año 2017 para crear unas 40 ilustraciones que conformarían el sistema de ilustración de la empresa. Alice Lee se inspiró en el legendario trabajo de Mary Blair, una artista conceptual de Disney que creó muchos de los primeros conceptos para películas como Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan, y también en el trabajo de Charlie Harper, un artista estadounidense con un estilo que él mismo llamó realismo minimalista. Por otro lado, otros atribuyen su creación a Vogue Studios y a la ilustradora Joana Herrera, quienes estuvieron detrás del sistema de ilustración denominado Alegría, el cual fue presentado y utilizado por Facebook también en el año 2017. Por tanto, hay como un debate ahí por ver quién lo inventó, quizás nunca lo sabremos, pero lo que sí quedó claro es que ambos casos ayudaron a definir el ADN del Corporate Memphis. Sin embargo, ninguno de ellos le otorgó el nombre. Antes de llamarse Corporate Memphis, se llegó a conocer de varias formas, pero ninguno terminó de encajar completamente. Hasta que un día llegó este señor llamado Mike Merrill, que notó en estas ilustraciones ciertas influencias del estilo Memphis, este icónico movimiento de los 80s que surgió como una forma de antidiseño de la época y que toma influencias del Art Deco, el Pop Art, el Op Art y el Kitsch. Si observamos con atención podremos percatarnos de la similitud que tienen todos estos estilos que conforman al Memphis original con el propio Corporate Memphis. Elementos como la paleta de colores, los patrones infantiles, las formas geométricas, la manera de representar figuras antropomórficas y muchos otros detalles. De hecho, las similitudes más notables se encuentran en los carteles Art Deco de los años 20 y 30, así que realmente no estamos viendo nada disruptivo en ese sentido. Pero claro, como en este caso todo se usaba a nivel corporativo, Mike pensó, esto es Memphis pero corporativo, entonces es Corporate Memphis y ya, un genio, tienes que cerrar la oficina. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Lo primero que salta a la vista al ver estas ilustraciones es que todos los personajes parecen tener hiperactividad, siempre están haciendo algo, bailan, saltan, dan volteretas, trabajan durísimo, en resumen todo lo que a mí me da flojera. Entrando en detalles a nivel estilístico, podemos notar que combina una paleta de colores bastante simple, que puede ser tanto saturada como pastel, personajes caricaturescos creados a partir de formas geométricas muy simplificadas, extremidades largas y flexibles, cabezas que por alguna razón son muy pequeñas y rasgos faciales mínimos que incluso a veces son inexistentes. Generalmente carecen de todo tipo de luces, sombras o texturas de cualquier tipo, aunque se pueden agregar sin problema. Y por último, una de sus características más representativas. Los personajes tienen
en tonos de piel de literalmente cualquier color. Entonces tenemos que todo está cuidadosamente diseñado para ser limpio, elegante, seguro e inofensivo, pero no puede ser aburrido, así que ponlos a saltar. ¿Y saben qué? Todo esto funcionó. En un abrir y cerrar de ojos, el Corporate Memphis se convirtió en el estilo visual predilecto para empresas tecnológicas, sectores financieros, inmobiliarios y, como no, las startups de criptomonedas que prometen cambiar el mundo antes de desaparecer con tu dinero. Pero ¿cómo llegó a dominar de manera tan aplastante el diseño corporativo? Fueron varios los factores que se alinearon perfectamente para que este estilo pudiera ser tan popular, empezando por el contexto en el que surgió. Como vimos hace un momento, el Corporate Memphis nació justo en un cambio de tendencia de diseño a nivel mundial. Al pasar del esquemorfismo al diseño plano, llegaría tarde o temprano como una extensión lógica de esa transición. Fue creado específicamente por y para este nuevo paradigma. En un principio tuvo un buen recibimiento y por lo general resultaba bastante agradable para el consumidor, ya que lograba representar de manera eficiente características como novedad, modernidad y profesionalismo, las palabras mágicas para que cualquier empresa decidiera adoptar este estilo sin pensárselo dos veces. En segundo lugar, llegó justo cuando el diseño web estaba enfrentándose a un nuevo desafío, el diseño responsive. Con el auge de los dispositivos smart como tabletas, televisores y teléfonos de todos los tamaños, los sitios web ya no podían permitirse diseños que solo se vieran bien en un solo formato. Justamente el Corporate Memphis está hecho en gráficos vectoriales y gracias a eso cuenta con la capacidad de ser escalado a cualquier tamaño o resolución de manera sencilla. Y por último, el factor más importante de todos: el dinero. No nos engañemos, el Corporate Memphis triunfó porque era sumamente rentable. Es fácil de producir, fácil de animar, fácil de replicar y fácil de modificar. Este estilo era un salvavidas para los emprendimientos con presupuestos ajustados y un ahorro brutal de dinero, tiempo y recursos para las grandes empresas. Básicamente el sueño húmedo de cualquier CEO. Entonces, su dominio no se debe a un accidente ni un capricho. Se debe a que era extremadamente eficiente en todos los aspectos y además lucía bastante bien en el proceso. Por eso, su adopción se extendió por todo el planeta de manera casi pandémica. Cualquier empresa que se te venga en la boca probablemente ya haya utilizado el Corporate Memphis en algún punto de su historia. De hecho, llegó a ser tan exitoso en este aspecto que incluso se exploraron variantes en 3D, lo que resulta irónico siendo el Corporate Memphis el resultado de huirle al 3D, pero bueno, ¿quién los entiende? Esta variante no se extendió tanto como su versión en 2D, sin embargo, podemos verla implementada en algunos comerciales y en un par de videojuegos como Untitled Goose Game y Donut County. Ahora bien, si todo era tan perfecto, ¿por qué terminó siendo tan odiado? A ver, podrán decir todo lo que quieran del Corporate Memphis, pero hay que admitirlo, la verdad es que se ve bastante bien. Si lo analizamos desde un punto de vista meramente estético, es un estilo que, si se trabaja correctamente, puede dar resultados muy impresionantes, y ya tenemos ejemplos de eso. Lo podemos ver en su máximo esplendor en cualquiera de los videos de Kurzgesagt, o como se diga, o en títulos como To Hell with the Ugly. Ambos son un deleite visual. En lo personal a mí me gusta bastante, y estoy seguro de que muchas personas opinarán igual, pero el problema del Corporate Memphis no está en su apariencia, en sus características a nivel visual o en el estilo en sí mismo, que, como cualquier otro, tiene sus simpatizantes y detractores. El verdadero inconveniente se encuentra en el contexto que lo rodea, en la razón de su existencia y el papel que juega en el mundo. Quiere decir que esto va un poco más allá de una mera estética, pero vamos por partes. Una de las cosas que contribuyó al declive fue la sobreexplotación. Es bien sabido que la saturación de una tendencia lo único que logra es generar rechazo y provocar burlas. Solo basta con abrir TikTok por 2 segundos para darse cuenta, y el Corporate Memphis no se escapa de esto. Verlo actualmente es como escuchar el mismo chiste contado por 100 personas diferentes. ¿Qué gracia va a tener que las aplicaciones de mensajería, las empresas de transporte, las compañías de envíos, los corredores de bolsa, las aseguradoras y hasta las marcas de cuidado de la piel tengan todas la misma identidad visual? Muchísimas empresas decidieron utilizar este estilo por una simple razón: era lo que funcionaba, y ese es precisamente uno de sus problemas. Funcionaba tan bien que llegó al punto de convertirse en víctima de aquello que lo hizo exitoso. El ser tan adaptable y poder servir en casi cualquier sector hizo que fuese adoptado hasta el cansancio por tantas empresas que terminó siendo completamente abrumador. Lo que me lleva al siguiente punto: intenta conectar con todos, pero no conecta con nadie. En palabras del mismísimo Box Studios, las figuras humanas poco realistas y los tonos de piel no representativos buscan crear una sensación universal. Aparentemente, estos extraterrestres fueron creados para funcionar como una ficha blanca del Scrabble,
travel y poder adaptarse a cualquier mensaje y a cualquier público. Eso fue lo que terminó haciendo que esa sensación universal que buscaban transmitir se convirtiera en una falta total de identidad. Se esforzaron tanto por intentar representar a todos que al final no representan a nadie. Nadie se identifica, nadie empatiza con nada. Es el equivalente visual a estos vasos de plástico. Y pues el hecho de ser tan genérico y no tener un propósito claro más allá de ser un relleno bonito lo hizo susceptible a malinterpretaciones. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Su nulo significado se vio manchado por simple asociación a las constantes polémicas que envuelven a varias compañías, justamente las mismas que utilizan estas ilustraciones. Al parecer, en lo único que logran ser realmente universales es en cagarla. Y por último, que se siente siniestramente corporativo. A diferencia de muchos otros estilos, el Corporate Memphis no nació con el fin de explorar nuestro lado más humano, conectarnos con la tecnología o expresar una visión artística única. Para nada, su propósito principal es que estés a gusto con tu gran amiga la empresa multimillonaria. Ya ven por dónde van los tiros. Esto no significa que todas las empresas que lo hayan utilizado lo hayan hecho con este fin. Muchas de ellas solo se subieron al tren del mame o lo usaron porque se veía bonito. Sin embargo, la implementación de estas ilustraciones en un principio, al menos por parte de Facebook, se llevó a cabo como una estrategia para lavarle la cara a la compañía de Mark Zuckerberg, que estaba bien metida de cabeza en plena polémica por robo de datos y espionaje. Estrategia que ya vimos no les funcionó porque luego tuvieron que sacar la carta trampa llamada marca paraguas y cambiar toda su identidad visual. Entonces, estas figuras sonrientes y flexibles fueron diseñadas específicamente para hacerte sentir cómodo y confiado, para suavizar el impacto de los términos y condiciones que nunca lees y para hacer que las grandes empresas parezcan amigables, accesibles y preocupadas por la interacción y la comunidad a nivel humano, lo cual es en gran medida lo opuesto a lo que realmente son. Por eso es que estas ilustraciones se ven tan agresivamente felices. Se siente como esa gente que se esfuerza por parecer chévere, pero a kilómetros se nota demasiado que la están forzando. Esto genera como una especie de valle inquietante que termina provocando en muchísimas personas una sensación de desconfianza y un miedo casi distópico. Y no es para menos, prácticamente nos están diciendo que vamos a robar y vender tus datos. No vale. ¿Quién te dijo esa mentira? Si yo ni siquiera sé qué son los datos, imagínate. Tranquilo, vale, tranquilo. Confía en mí, bro. Yo soy una empresa confiable. Confía. Inevitablemente la suma de todos estos elementos terminaron por generar una imagen negativa del Corporate Memphis. Se volvió una burla, un chiste, una especie de meme. ¿Y cómo no lo va a hacer si es una percepción del mundo laboral tan distorsionada como sus propios personajes? Lo curioso es que muchos artistas, al ver este fenómeno, decidieron tomarlo, darle un giro y utilizarlo como una herramienta de crítica. Un buen ejemplo de esto son las ilustraciones de Justin Kang, en las que retrata algunas de las escenas más crudas de la historia de la humanidad y utiliza esa disonancia entre el mensaje y el estilo visual para generar más impacto en el espectador. Investigando también me encontré con esta reimaginación de la famosa obra de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo. Para muchas personas, la obra original busca transmitir lo que es el deseo enfermizo de poder. Al trasladar esta misma idea al Corporate Memphis, se transforma en una crítica hacia las corporaciones que con ese mismo deseo terminan devorando a sus propios clientes o empleados, solo que en este caso se transmite con un tono más burlesco o sarcástico, como si todo fuese un juego. Y hablando de juegos, me gustaría destacar lo que para mí es una de las mejores implementaciones del Corporate Memphis. Estoy hablando de Going Under, un videojuego independiente que explora todos los límites de este estilo para crear una excelente sátira hacia la cultura corporativa. El estilo visual del juego es espectacular. Al estar todo inspirado en el Corporate Memphis, cada elemento está meticulosamente diseñado para evocar el lenguaje gráfico de las corporaciones, y lo mejor de todo es que lo utiliza para burlarse de ellas. La cinemática inicial es la típica infografía utilizada para presentaciones de empresas. Las interfaces parecen las de una aplicación. Las misiones aparecen como notificaciones. Los diálogos son mostrados en un chat. Utiliza detalles de las interfaces de diferentes marcas para construir sus escenarios. Los enemigos son joblins en lugar de goblins, mineros de criptomonedas y emojis. Hasta puedes usar un lápiz de tableta gráfica como arma. Está repleto de detalles y referencias por todos lados, incluso en la música. Las canciones tienen nombres como Patrón Oscuro o Síndrome del Impostor, y la instrumental que suena en la startup de citas está a 69 BPM. Sí, 69 BPM, amigo, ya denle el GOTY a este juego. Precisamente estas son las cosas que agradezco que existan, porque muestran cómo un estilo que muchos ven con malos ojos puede transformarse y cobrar un nuevo significado si le das el enfoque adecuado. Y fue, de hecho, mientras jugaba Going Under que me di cuenta de algo. Probablemente estamos entendiendo mal al Corporate Memphis.
A ver, me explico. La principal razón por la que digo esto es porque creo que no le hemos dado la oportunidad de destacar por sus propios méritos. O sea, no lo hemos visto lo suficiente en otros contextos fuera del que ya sabemos. Y eso nos ha llevado a rechazar automáticamente todo lo relacionado con este estilo. Estamos sesgados por su uso excesivo en entornos corporativos. Y aunque sí, ya le bajaron 2 a la intensidad, sigue siendo difícil desvincularlo de las empresas. Además, estamos en un ciclo constante con las estéticas. Hoy nos reímos del Corporate Memphis y mañana probablemente lo vamos a extrañar, como ocurre con la mayoría de ellas. Cuando estemos atrapados en alguna estética hecha por inteligencia artificial, que para allá es que vamos, alguien mirará hacia atrás y dirá: oye, pero estos dibujitos deformes tampoco estaban tan mal. Estos por lo menos sí los hacían personas reales. Pero claro, eso no va a suceder hasta que las empresas dejen ir ese truquito que algunas veces les funcionó y permitan que evolucione a algo más. Básicamente darle un descanso el tiempo suficiente como para que pueda renovarse o fusionarse con otras técnicas. Aunque capaz eso sea pedir demasiado, al menos hasta que las empresas consigan el próximo estilo a sobreexplotar. Hasta que eso no pase, el Corporate Memphis seguirá siendo un recordatorio de que muchas veces las herramientas no son el problema está en cómo las utilizamos. Y no sé qué opinen ustedes, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que este estilo necesita unas buenas vacaciones. Y quizás en un futuro, cuando estemos listos para verlo con otros ojos, podamos darle una segunda oportunidad. Justamente una segunda oportunidad fue lo que salvó al pixel art, un estilo que fue abandonado justo en su mejor momento, pero que luego resurgiría de las cenizas. Si quieres saber más sobre la historia y las técnicas que llevaron al pixel art a ser lo que es el día de hoy, te recomiendo este video que tienes en pantalla. Quiero enviarle un agradecimiento especial a Sherhyok por ser oficialmente el primer miembro de Patreon. En la descripción tienen todos los links por si gustan apoyar al canal en Patreon, unirse al servidor de Discord o seguirme en Instagram o Twitter. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video. Entonces seguramente todos somos familiares con ese tipo de ilustración, con el Corporate Memphis o la ilustración corporativa. Y de nuevo, todavía es un recurso, todavía es algo de lo que se puede lucrar. Pero es esto, ¿no? Al fin y al cabo, toda tendencia, por su sobreexplotación, termina muriendo. Entonces, hoy en día ya no son tan comunes este tipo de trabajos, pero evidentemente es un estilo pues que tiene su función. Encontró básicamente su lugar donde estar, su lugar donde reproducirse, su lugar donde extenderse. Y pues nosotros como ilustradores tenemos que ser capaces de ver qué es lo que está en tendencia, porque si es que bien hoy es este Corporate Memphis o este estilo corporativo, mañana puede ser otra cosa, ¿verdad? Y tenemos que estar al tanto pues de lo que está ahorita funcionando en el mercado para nosotros pues no quedarnos atrás, o también poder hacerlo a nuestro estilo o incluso poder proponer sobre lo que ya existe, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un video sobre la ilustración publicitaria para entender un poco mejor de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a una edición más de Krakens. Krakens, do bigger things. Antes de comenzar este video quiero darles gracias, en serio, a todas las personas que le han dado like, se han suscrito. Muchísimas gracias porque así tenga un solo suscriptor, se lo juro que yo estoy feliz. Vamos a hacer esto un poco rápido. La verdad que es un tema bastante concreto este de aquí. Entonces vamos directo al tema. La ilustración publicitaria, como su palabra mismo lo dice, sirve como un arte ilustrativo para contar una idea. Esta puede variar desde el diseño de un producto hasta un storyboard para un spot publicitario. Veamos este ejemplo. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo esta ilustración o aplicación 3D sirve para promocionar tu producto y para visualizarlo antes de que salga al mercado. Hay dos tipos. Hay ilustraciones de productos donde se las hace con el fin de ser percibido antes de ser lanzado. Y hay otro tipo de ilustraciones de productos que sirven para las gráficas. El que estamos viendo en este momento es un ejemplo de cómo una ilustración de productos sirve para una gráfica, para una composición, para una comunicación, como el nuevo shampoo Fruit con Frack, algo así. Aquí podemos ver cómo en el storyboard, si se dan cuenta, a través de cada cuadro, con dibujos, luces, sombras, situaciones, podemos llegar a contar una idea para una marca determinada. El resto depende del artista
y con qué técnica se sienta más cómodo. Puede ser un maestro ebanista o un ilustrador 3D, es decir, análogo o digital. Y lo mejor es que en la publicidad no hay límites. Se necesita mucho talento como el tuyo en el mundo publicitario. Veamos un ejemplo. Como vimos en el video pasado, expliqué un poco lo que era el RAF. Pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo a través de varios RAF podemos lograr un acercamiento o llegar a una idea para terminar con esta ilustración que está hecha con lápiz grafito sobre cartulina marfil A3. Análogo, para los que no están familiarizados con los términos, es todo lo que es hecho a mano. Y esta es una ilustración digital. Y aquí, como podemos ver, hay animación, ya está el final. O como decimos los diseñadores, el finalísimo final, después de que el cliente nos ha pedido 20 cambios. Veamos otro ejemplo de ilustración. La ilustración publicitaria la podemos encontrar en afiches, la podemos encontrar en la descripción del producto, también para una infografía. La ilustración publicitaria la podemos encontrar en todo lo que vemos a nuestro alrededor y no lo sabemos. Por ejemplo, normalmente en las cajas de estos marcadores te viene una pequeña ilustración que te dice que lo mantengas siempre cerrado, porque si lo dejas así abierto se te va a secar. Esas pequeñas lineecitas, eso es una ilustración. Entonces, en resumen, ¿qué es la ilustración publicitaria? Quédense con esto. Es todo arte que te ayuda a ilustrar una idea. En el mundo del cine, las productoras y todo este ámbito cinematográfico, a estas ilustraciones se les llama concept art. Por eso es que el término ilustración publicitaria es un poco cerrado. Pero si hablamos de la ilustración en general, sirve como un arte ilustrativo para explicar una idea. Gracias a los grandes ilustradores se logran hacer grandes campañas. Gracias a los grandes ilustradores es que hemos logrado crear personajes, hemos logrado crear un sinnúmero de aplicaciones. Hay muchos ilustradores que se los contrata por su arte para plasmarlo en una camiseta, en una pared, para brandear un producto, si es que el ilustrador es bastante conocido. Así que recuerda, si eres un ilustrador o te interesa este mundo de la ilustración publicitaria, hay bastante campo para todos. Y recuerden que el objetivo de este canal es que todos aprendamos más. Crackings. To bigger things. La verdad que el video está quedando corto, pero bastante corto. Así que me voy a meter a Behance. Así, rápido, no hay tiempo. A ver, vamos improvisando. Pensé que me iba a demorar más, en serio. Entonces, pues como vemos, el mundo de la ilustración es bastante amplio. Hay varias ramas en las que nos podríamos enfocar, pero yo les recomiendo la mejor manera de evolucionar siempre en este género es pues desarrollar su estilo propio, hacer sus trabajos propios, ver qué es lo que más les interesa, ver qué lado de la ilustración resuena más con ustedes y ensayarlo y hacer varias pruebas y hacer ejercicios por su cuenta y hacer trabajos para ustedes, porque el momento en el que ustedes ya vayan desarrollando una estética, la gente va a empezar a reconocerles, y cuando la gente reconoce su trabajo, la gente puede o no, pero generalmente la que sí aprecia y reconoce su trabajo ve un valor en él, y pues muchas veces estarán dispuestas a tener ese añadido o ese valor que ustedes dan, pues por un precio. Hay mucha gente que a mí me ha contratado precisamente para publicidad, hay gente que me ha contratado porque me dice yo quiero un dibujo tuyo, hay gente que me dice yo quiero que pintes la pared de mi cuarto, pero es porque estas personas de todo el mundo, de todo el mar de ilustraciones y artistas que hay, en mi arte encontraron algo que pues resonaba con ellos, que les parecía bastante interesante o llamativo al punto en el que pues estaban dispuestos a pagar por él, ¿verdad? Entonces, pues esa es, digamos, la manera correcta en la que deberían pasar las cosas en el sentido de la ilustración, ¿no es cierto? Interesarse por un estilo, desarrollar el estilo, darle nuestras características a ese estilo y pues darlo a conocer para que la gente pues pueda acudir a nuestros servicios, ¿verdad? Un tiempo, o hoy por ejemplo lo veo más difícil y esto es importante conversarlo,
yo hacía shootings, que son storyboards, para publicidades, ¿verdad? Para cine publicitario. Y en ese momento de la vida, dibujar era un trabajo pues muy requerido y muy bien pagado. Estamos hablando más o menos del 2013. En ese momento yo cobraba 13 a 15 dólares el cuadro, es decir, cada cuadrito pequeñito con una representación de la escena, yo cobraba eso. Y digamos que una publicidad tenía entre 30, 40, 50 escenas. O sea, haciendo los cálculos era un buen dinero, ¿verdad? Y bueno, el único pegue con esto y con la industria del arte en general, incluso el diseño, se va a encontrar es que todos quieren las cosas para allá, ¿verdad? Todos están apretadísimos con el tiempo. Entonces esto de los storyboards era básicamente hacer 40 dibujos de un día para el otro. Muchas veces me desvelaba, pero resultaba pues con una ganancia significativa, ¿verdad? Entonces hay estos pequeños huecos, estos pequeños nichos donde nuestras habilidades son requeridas y en un punto pues van a ser desplazadas. Yo hacía esto, como les digo, en 2013, después hubo mucha competencia, bajaron, como les digo, yo cobraba entre 15 y 13 dólares el cuadro, bajaron a cobrarle entre 3 y 5 dólares, es decir, a mí ya no me resultaba rentable, ¿verdad? Desvelarme por esa cantidad. Y hoy en día, si bien en un punto ya llegó a ser muy barato, ahora ya no es pagado porque lo hacen con inteligencia artificial. Entonces, nosotros también debemos saber colocarnos en un lugar en donde pues sí nos podamos apalancar, pero con el que tengamos la seguridad que lo nuestro pues es relevante y es válido y no es sustituible. Es decir, si es que yo soy un artista conceptual o soy un director creativo, pues mis ideas y lo que yo pueda generar es lo que va a valer, ¿verdad? Y no más bien mi técnica de ejecución, que pues eso al fin y al cabo se lo pueden delegar a una persona que cobre más barato o a una inteligencia artificial. Entonces sí es un poco con la publicidad y con la ilustración en cuanto a publicidad, ¿verdad? Bien, en cuanto a software y programas, existen varios softwares y programas con los que podemos trabajar ilustración. Unos tienen ventajas respecto a otros y bueno, cada uno es como que lo utiliza cierta área de la creación o cierta área de lo gráfico para cumplir, digamos, sus necesidades, ¿no es cierto? Hay programas que lo utilizan mucho la gente que hace manga, que hace dibujo japonés como Krita, que les da opciones, pues que son mucho mejor para ese tipo de trabajo, ¿verdad? Les da texturas, les da incluso globos de texto para hacer cómics. De ahí tenemos otros programas como GIMP, que son más abiertos, o el mismo Paint dentro de la computadora, que aunque nosotros los demos por hecho y pensamos que ahí están en nuestra compu, hay gente que en verdad trabaja en estos programas, que trabaja en Paint y que se dedica a hacer netamente pixel art, que ese es otro método en el que nosotros podemos resolver la ilustración, ¿verdad? Hay muchos artistas que se dedican netamente al pixel art y es una rama muy interesante del arte en la que solo se dibuja con cuadritos, ¿verdad? Utilizar el cuadro como unidad. Entonces, pues sí, hay programas que hacen esto y los pueden encontrar incluso en línea. También tenemos el Procreate, que tal vez hayan escuchado. Procreate es el programa que se utiliza generalmente, bueno, es solo para iPad, pero lo utilizan muchos ilustradores porque el profesionalismo y la cantidad de opciones que te da, incluso puedes animar en este programa, es brutal. Y obviamente hasta es pagado, pero es por una razón, es porque es un programa profesional. Ahora, el programa maestro, el que siempre va a ser el papá de todos los demás programas, es Photoshop y será Photoshop. Porque Photoshop, recordemos que lo podemos usar para ilustrar, pero es una herramienta visual, ¿verdad? Es una herramienta de manipulación de gráficos. Entonces, lo que podemos hacer en Photoshop es básicamente infinito, no tenemos un tope, el tope es nuestra imaginación realmente.
Entonces, si es que nos da todo este abanico de posibilidades para hacer cualquier gráfico, este mismo abanico de posibilidades lo podemos utilizar nosotros dentro de la ilustración. El hecho de utilizar filtros como el desenfoque, filtros de movimiento, utilizar las capas, utilizar los modos de multiplicar, todo esto es válido y si nosotros sabemos tenerlo de nuestro lado dentro de Photoshop, pues nos va a agilitar demasiado el proceso de ilustración. Entonces, bueno, aquí estoy con Photoshop abierto y quiero explicarles un poco los conceptos básicos para, digamos, empezar con nuestra ilustración, ¿verdad? Lo primero, siempre vamos a crear un nuevo canvas, ¿verdad? Y en el nuevo canvas, pues ya serán las primeras opciones y variantes que pues nos pueden llegar a asustar, pero esto realmente es muy fácil de comprender y vamos ahorita a darle un vistazo, ¿verdad? Súper aéreo. Entonces, básicamente aquí tenemos los tamaños que hemos hecho recientemente, pero arriba también tenemos tamaños preestablecidos, ¿no es cierto? Entonces, para foto, por ejemplo, vamos a encontrar ciertos tamaños. Para impresión encontraremos otros tamaños. Para arte e ilustración, que es lo que nos compete, encontraremos incluso otros tamaños, ¿verdad? Para web, para móvil y etcétera. Y estos tamaños, estos presets, varían en pequeñas cositas que las encontramos de igual manera aquí en la parte derecha. Entonces, yo, por ejemplo, cuando sé que voy a hacer digital, trabajo en píxeles, porque píxel es la unidad de medida general. Incluso cuando hablamos en tamaños de lienzos, cuando hablamos en tamaños de pantalla, todo se mide en píxeles. Y para nosotros va a ser mucho mejor trabajar sabiendo en qué cantidad de píxeles, en qué formato estamos trabajando, a después cambiarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros desde ya tenemos las cosas correctas, pues en el futuro nos ahorraremos ciertos inconvenientes o molestias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una cosa que es súper importante es que nosotros en este medio o en este mundo estamos trabajando en pantallas, es decir, lo que hacemos lo haremos en una pantalla, lo que hacemos lo verá otra persona en en otra pantalla, pero no nos podemos desligar de este formato, ¿verdad? Entonces, siempre que vayamos a hacer concept art o cualquier cosa que tenga que ver con pantallas, porque, bueno, otro tipo de ilustraciones puede tener medidas específicas, ¿verdad? Pero netamente para lo digital, pues vamos a empezar con nuestro tamaño de pantalla, que por lo general, hasta esta fecha, hasta el 2025, es 1920 por 1080. O al revés, si quisiéramos trabajarlo en vertical, ¿verdad? La resolución. La resolución es qué tan nítida va a estar nuestra imagen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es que yo en este cuadro lo mando con 72, ya es más que suficiente para verlo en web, para enseñarlo, para manipularlo, para llevarlo entre programas. Si es que ya empiezo a trabajar con 150, pues voy a tener una mejor calidad ya para aplicaciones visuales dentro de la compu, incluso para impresiones. Y cuando ya estoy trabajando en 300 dpi, esto significa que estoy haciendo algo ya para imprimir en grande, para hacer una gigantografía. Es decir, esto quizás ya es demasiado para lo que nosotros queremos hacer. Entonces yo le recomiendo siempre trabajar en el punto medio, en el 150. Y acá tenemos los modos de color. Entonces, RGB se refiere a nuestra pantalla, ¿verdad? Es la manera en la que la luz conforma los colores dentro de nuestro monitor. Red por rojo, green por verde y blue por azul. Cuando en una pantalla nosotros juntamos estos tres valores, nos da el color blanco. Y así funciona. En cambio, cuando nosotros nos vamos a una imprenta, ellos trabajan con este modelo, con el CMYK, que significa cian, magenta, yellow y black. O sea, son los colores que tiene una impresora, ¿no es cierto? La cuatricromía. Pero, de nuevo, no estamos ahorita nosotros en este ámbito, entonces vamos a volver a RGB, que es para trabajar
pantallas netamente. El fondo, pues lo pueden dejar en blanco, pero después se van a dar cuenta que trabajar en pantallas, el blanco pues quema mucho el ojo. Yo generalmente le pongo un color más neutro, le dejo como en un gris, con algún tono. Y una vez con esto ya seteado, yo ya puedo empezar a trabajar, ¿no es cierto? Le doy a crear y ya tengo aquí mi escenario. Ahora una cosa muy importante en el Photoshop y en cualquier otro programa que ustedes vayan a utilizar de edición son las capas, ¿verdad? Aquí a la derecha yo tengo mis capas y fíjense que esta está bloqueada. Entonces lo que hago es darle doble clic, OK, y ya desbloqueo esta capa, que es básicamente el fondo, ¿no es cierto? Y está con el color porque pues yo le indiqué que necesitaba ese color. Ahora, en la parte de acá abajo, vamos a encontrarnos este botoncito que es como un símbolo de más. Cuando le damos, añade otra capa. Entonces, lo interesante de las capas es que, pues, por ejemplo, yo puedo ya empezar a trazar, ¿no es cierto?, mis formas y, digamos, yo quiero seguir haciendo más cosas y en un punto hice este círculo que se interceptó, ¿verdad?, con mi cuadrado. Pero fíjense, como está en la misma capa, pues todo se va junto. Y si es que yo quisiera editarle, si quisiera sacarle el círculo, pues ya me es muy difícil, ¿verdad? Ya tendría que cortarlo y bueno, se vuelve un caos. Entonces, para esto son las capas, ¿verdad? Si digamos, vamos al punto en el que yo no tenía todavía el círculo y digamos, voy a otra capa y ahora sí hago mi círculo. Pues si es que yo no quisiera el círculo en ese lugar, me es mucho más fácil moverlo, ¿verdad? Ubicarlo, cambiarlo de lugar, cambiarlo de tamaño o incluso eliminarlo. Y esas son las ventajas que nosotros, por ejemplo, no vamos a tener en el análogo cuando estamos trabajando en papel, que sí tenemos en el Photoshop. Pero es un arma un tanto de doble filo porque a veces estamos trabajando en varias capas y por no afectar a una capa terminamos haciendo más. Y bueno, en un punto es como que mezclamos las capas o trabajamos en una que no queríamos trabajar. Entonces, esto sí es súper importante organizarse en cuanto a las capas, más que nada para estar claros y tener un trabajo limpio y, como les digo, evitarnos inconvenientes. Fuera de esto, las herramientas que utilizaremos en el Photoshop para dibujar siempre va a ser la brocha. Nosotros a la brocha que se encuentra aquí, pues nosotros le podemos dar un sinfín de formas, ¿verdad? Si le damos clic derecho en la pantalla, vamos a aparecer este submenú, ¿verdad? Que si es que nosotros nos vamos a Windows, en brushes o pinceles, vamos a encontrar pues mucho más amplio, ¿verdad? Y aquí pues lo que tenemos es precisamente nuestras variantes de pincel. Nuestras variantes de pincel pues nos permiten variar el trazo y cada una pues tendrá un fin específico dependiendo de qué sea lo que queramos hacer, ¿no es cierto? Pero generalmente, ajá, esta va a ser la herramienta con la que nosotros dibujamos. Fuera de esto también tenemos el seleccionador. Mira, si nosotros nos vamos o aplastamos M, vemos que aquí hay un menú desplegable donde hay un cuadrado, donde hay un círculo y un par de formas más. Esto es selección y con la selección nosotros, pues, valga la redundancia, podemos seleccionar áreas específicas e intervenir sobre ellos, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, yo pinté, voy a pintar de otro color esto, yo pinté este círculo, ¿verdad? Pero, por ejemplo,
El mismo hecho de que tenga capas significa que yo puedo modificar solo el círculo. Por ejemplo, ahorita si quisiera modificar, no sé, solo el color, puedo hacerlo, ¿verdad? Pero como les digo, yo puedo seleccionar. Digamos que yo solo quiero modificar el color de la mitad del círculo, ¿verdad? Entonces puedo seleccionar. En este caso sería mejor con el cuadrado. Puedo seleccionar la mitad de mi círculo, ¿verdad? Y esta mitad, cambiarle solo a esa mitad del color. Entonces, eso es lo importante de la herramienta selección. Nos va a servir mucho muy adelante y después vamos a ver que hay maneras más pros de seleccionar las cosas con las formas que nosotros queramos, pero por el momento es bueno conocer eso. De igual manera, ya como vieron o se habrán dado cuenta, utilizo el balde, que es con la tecla G, si no me equivoco, y el balde lo que hace es rellenar, ¿verdad? Como si alguna vez utilicemos Paint, es lo mismo. Lo que hace es rellenar cualquier cosa en la que nosotros hagamos clic. Cosas básicas o efectos básicos que vale la pena ahorita saber es, por ejemplo, seleccionar. A ver, espérenme un ratito que se me trabó. A ver. Ujú. Entonces, una vez en la capa que queremos modificar, pues nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí a Blur. Y en Blur, por ejemplo, podemos ya empezar a aplicar ciertos efectos como el desenfoque. Entonces, fíjense, yo ya puedo empezar a modificar. Y esto, como les digo, está pues pensado a modificar fotografías o cosas por el estilo, pero nosotros podemos utilizarlo para nuestra creación, ¿verdad? Yo muchas veces utilizo, de hecho, el desenfoque cuando mando cosas atrás. Cuando mi personaje está enfrente, yo utilizo el desenfoque a propósito en las cosas que están atrás para darle protagonismo al de adelante. Otro, por ejemplo, que podemos ir utilizando es cuando le damos a Stylize o estilizar. Encontramos algunos más que pues ahí sí ya les voy a dejar a ustedes para que los vayan probando y vean qué hacen. Pero esos son los filtros básicos que podríamos ir utilizando por el momento en Photoshop. Entonces, este es un curso bastante breve, pero me interesa pues que tengan un poco estas nociones de cómo funciona el mundo del concept art. Y pues de aquí yo lo que les recomiendo es que ustedes ya pues empiecen a hacer sus experimentaciones, porque como les digo al principio pues va a ser bastante de experimentar, va a ser bastante incluso de entender el programa al principio, ver qué es lo que hace, en qué nos puede ayudar, qué no nos ayuda. Pero básicamente pues es eso. Les diría a ustedes ya empiecen a conceptualizar, empiecen, como les digo a los chicos de fundamentos de dibujo, empiecen a dibujar a mano. Siempre dibujar a mano va a tener un feeling natural y muy verdadero a dibujar en una tabla. Entonces es esto lo que les recomiendo. Empezar a desarrollar sus conceptos primero en la mente, después en lápiz y en papel, y después estos conceptos que ya están en lápiz, irlos explorando en el digital. Porque la ventaja que nos da el digital es precisamente poder hacer variaciones, poder explorar, poder cambiar el color con un par de clics. Entonces, les recomiendo esto. También nútranse bastante de referentes. Tengan ustedes artistas que admiran, sepan quiénes son los más capos en el estilo que a ustedes les gustó y ténganlos de referente. Como les digo, el dibujo muchas veces se trata de copiar, de replicar conceptos o técnicas que ya existen, porque al fin y al cabo, pues es como un conocimiento grupal y comunal, la ilustración y el dibujo, en el que si alguien ya desarrolló algo,
nosotros no tenemos que pasar por el mismo camino para desarrollarlo, sino tomar sus resultados, ¿verdad? Y acoplarlos a lo que queremos hacer. Bien, pues yo ahorita les voy a dejar con un par de ilustraciones que hice. Una está en blanco y negro, la otra es a color. Más que nada para que vean cuál es el proceso en el que yo voy construyendo, cuáles son los métodos con los que yo pinto, qué features o qué características del programa yo utilizo y que pues me agilitan el proceso. Entonces, eso pues se los dejo aquí para que lo vean explorando, para que lo analicen. La primera me tomó unos 12 minutos. La otra estuve unas 2 horas en esa ilustración. Y se puede también observar esto, ¿no? Que es algo también que quiero transmitirles con estos dos ejemplos. Es que tanto más tiempo nosotros le demos a una ilustración, pues obviamente va a ser mejor el resultado, ¿verdad? Porque aquí sí las horas, hombre o persona que le damos de trabajo, se ven claramente en la obra. Entonces eso, espero que les haya servido y pues muchas gracias, nos veremos en ilustración 2.